Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal, en su programa Mire lo que oyes. Escuche bien, mire lo que oyes. Lo que usted va a escuchar aquí escrito está. Este programa hecho única y exclusivamente para hablar de la palabra de Dios, para hablar del reino de Dios, para hablar de los planes de Dios para con nosotros. Y por eso, amigo, usted que está viendo este programa por primera vez, o usted que lo ha visto en otras ocasiones, preste atención. Jesucristo dijo: quien tiene oídos y le sirven, oiga ese, escuche con interés, con inteligencia, porque esto es para usted. La palabra de Dios que escrita está es para su beneficio, para que usted conozca cuál es el plan de Dios, quién es usted, qué hace usted en este mundo, quién es el Dios que nos anhela, quién es el Dios que nos guarda, cuáles son sus planes, por qué tuvo el creador de todo lo que existe que enviar a su unigénito, a su único hijo, entregarlo al mundo, para que todo aquel que creyera en él y le creyera a él, tuviese chance de volver a Dios. Salir de una condición de muerto para Dios y de a ese regalo inmerecido, por gracia, tener la oportunidad de regresar nuevamente a casa con Dios. Un plan del arquitecto mayor, el Dios Padre Todopoderoso. Así que preste mucha atención. Usted lo que va a escuchar aquí, escrito está. Escrito está. Y por ello, como siempre, cada vez que tengo este privilegio, este gozo de hablar de la palabra de Dios, tengo que recordarle a usted, amigo televidente, que sin temor de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, es imposible agradar a Dios. Es imposible tener una relación con Dios. Por eso la palabra dice: quien me tema, yo lo guardaré. Bienaventurado será el que me tema, un temor reverente, un temor reverente. Dios, en su diseño, para llenar las moradas que quedaron vacías en el cielo por causa de la rebelión que hubo, de los ángeles caídos, miles de millones de ángeles, de hijos de Dios que se vinieron con Lucifer y fueron echados aquí al planeta Tierra, al planeta más pequeño del universo. Fueron echados aquí y en el plan de Dios nos creó a nosotros, creó al hombre con la finalidad de que nosotros hiciéramos la voluntad de Él, venciendo toda mala influencia de este mundo en el que nos colocó, un mundo malo, un mundo donde reina el príncipe de las tinieblas, donde la maldad crece cada día más y más, y sobre todo donde el hombre rechaza a Dios. La gran mayoría por naturaleza se rebela contra Dios, rechaza a Dios y quiere hacer todo lo contrario a lo que Dios diga. ¿Por qué? Porque el príncipe de las tinieblas, quien gobierna este mundo, ha influenciado al niño desde que nace, y Dios lo permite porque Dios necesita quienes van a renunciar a la oferta de Satanás, quienes van a renunciar a la vida en este mundo y van a clamar a Él y lo van a declarar su Dios y van a decirle: Señor, yo quiero ir a vivir contigo, quiero regresar a casa como hijo tuyo, Señor. Por ello, en el plan de Dios, nosotros nacemos muertos para Dios. Muerto significa separados espiritualmente de Dios. Muertos espiritualmente. Físicamente no, espiritualmente. Y nacemos en esa condición. Dios nos manda a un Cristo Salvador, que es Jesucristo, el Hijo, el unigénito de Dios, quien vino y nos compró, con su sangre pagó por nuestra libertad. Nos compró y nos liberó de la esclavitud de la muerte, de esa maldición en que nacemos.
Y este sacrificio solo es valedero para los que lo reciben y reconocen a Jesucristo como su Redentor. Cuando usted reconoce el sacrificio de Cristo en la cruz por su libertad, usted es libre, libre. Ya no pertenece a Satanás. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 dice, y todo aquel que le creyó a él, se le dio el derecho de llegar a ser hecho hijo de Dios. Por gracia, un regalo inmerecido. Cristo Jesús, el Hijo amado de Dios, nos liberó. Y cuando fuimos liberados, en el caso mío, voy a hablar por mí, cuando conocí la verdad, declaré que renunciaba a la vida en este mundo, a las concupiscencias del mundo, renunciaba a la potestad de Satanás y recibía a Jesucristo como mi Señor, como mi nuevo amo. Y declaro que ahora le pertenezco a Él y le sirvo a Él. ¿Por qué eso se hace en un acto público? Porque de ahí comienza. ¿A quién quiere agradar a usted? ¿Al hombre o a Dios? El que agrada al hombre desagrada a Dios. Y por eso es que esa renuncia tiene que ser pública, para que los que no quieren saber nada de Dios se burlen de usted, se rían de usted. Y si usted le para a esa burla, a esa risa, entonces usted no está haciendo las cosas como Dios dice. Porque, para que me entienda lo que quiero decir, usted ve a una persona en una plaza pública con un megáfono, una persona que está hablando de la palabra de Dios, cumpliendo un mandato de Cristo, que dice que vayamos a predicar la palabra en todos los rincones del mundo. Y la mayor prueba es ir a predicar en una plaza donde la gente no le va a parar ni lo va a escuchar. Por el contrario, se van a reír, se van a burlar de usted. Van a decir que usted es un loco. Y resulta que la gente no sabe que esa persona lo está haciendo así, porque como así lo dice la palabra, ve y predica mi palabra, así no te escuchen. Usted está cumpliendo un mandato de Dios y le importa un comino lo que la gente diga, crean o no crean, le importa un comino, porque usted está agradando a Dios, no a los hombres. Y aquellos que se burlan de ellos, pues tendrán su recompensa. Porque ellos se burlan porque ya que ellos no lo pueden hacer, no lo hacen porque aman el mundo y no quieren saber nada de Dios, entonces se burlan de quienes quieren y manifiestan su voluntad de hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Entonces esa persona no es ningún loco, esa persona las tiene bien puestas, porque necesita tener valor, necesita ser valiente para hacer eso a pesar de la burla y de los ataques de los siervos del enemigo. A eso se refiere. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, voy a las aguas, renuncio a mi forma de vivir, a mi forma de pensar, una vida carnal, una vida llevada por el mal, y ahora recibo las enseñanzas de Cristo y quiero esforzarme y seguir el ejemplo de Cristo. No soy perfecto, perfecto es Él, pero me voy a esforzar por hacerlo y siempre apelando, día a día, cada día pidiéndole al Señor que me ayude a hacerlo agradable a Él, que me ayude a hacer lo correcto delante de Él y que me dé sabiduría y conocimiento de lo alto y fortaleza para amar la misericordia y la compasión y vivir el día a día reconociendo que el Dios es Él y el que necesita de Dios soy yo y no Él de mí. Él dice, hágame su Dios, hágame su Dios. Y para ellos desde el comienzo de la creación y desde que sacó su pueblo de Egipto, se manifestó para que supieran el poder que Él tenía, la clase de Dios que nos anhelaba, que quería que nosotros fuésemos hijos de Él por decisión nuestra. Manifestó su poder y mostró que contra Él nadie puede, que Él amarra al adversario, le da contrasuelo cuando Él quiera, porque Él es Dios, Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Pero aún así, el hombre carnal prefiere el mundo, prefiere darle rienda suelta a las concupiscencias de la carne, que
seguir a Cristo, que seguir a Cristo en su camino, porque Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos lleva a la vida eterna, a través de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. ¿Y dónde está su palabra? Está escrita en un manual de vida que llamamos la Biblia. Por eso, amigo, temor de Dios es tener miedo de estar separado de Dios, de seguir muerto para Dios espiritualmente. Es tener miedo de ello, es tener miedo de tomar cualquier acción, hacer cualquier cosa sin consultar a Dios primeramente, porque nosotros no nos mandamos solos. Tenemos un Dios que nos dice que nos ama y que no nos preocupemos por las cosas del mundo, que no tengamos miedo, pues Él está con nosotros. Un Dios que nos dice que Él pelea por nosotros, pero nosotros tenemos que creerlo lo que decimos, creer su palabra. Por eso, amigo, si usted no ama a Dios por encima de todo, porque eso es un Dios es lo que más amemos. Pregúntese usted cuál es su Dios, ¿qué ama usted más en esta vida? ¿Se ama a usted más que al Dios que dice creer? ¿Ama más a los suyos que al Dios que dice creer? ¿Ama más su trabajo que al Dios que dice creer? ¿Ama más su hobby, su deporte que al Dios que dice creer? Usted mismo saque la conclusión. ¿Qué tanto piensa en lo demás y qué tanto piensa en Dios? Si sus pensamientos están en el mundo, en las cosas del mundo, y Dios está minimizado, entonces Dios no es su Dios. Y si Dios no es su Dios, esa sombra omnipotente que nos debía cubrir no nos va a cubrir. Porque como dice Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, el que lo obedece, el que sigue sus enseñanzas, el que se esfuerza por hacer la voluntad de Él, el que lo ama por encima de todo, ese gozará de la sombra del Omnipotente. Ese será el beneficiario. Eso está escrito. Ahí lo dice, una condición. Todo tiene una condición. El pecado lleva a la ruina, a la destrucción, a la muerte. La obediencia en Dios nos lleva a la vida eterna. Si pecamos, la paga es la muerte. ¿Qué es el pecado? Hacer lo que Dios dice que no hagamos. Hacer lo que Dios nos prohíbe. ¿Y cómo amar a Dios? Si no lo conoce, difícilmente lo va a amar. ¿Cómo hacer lo correcto delante de Él? Si no lee las normas que están escritas en la Biblia, las recomendaciones de Dios a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Si usted no las conoce, pues usted simple y llanamente no tiene parte con Él. Y si las conoce y quebranta la voluntad de Dios, usted está perdido. Porque peca, y el que peca, la paga del pecado de la muerte. Usted dirá, pero es imposible en nuestra condición hacer la voluntad del Padre. Pues déjeme decirle, amigo, que si sus deseos son agradar a Dios, si usted da gracias desde que se levanta por ese nuevo día y le dice, Señor, ayúdame a hacer lo correcto delante de ti, y su preocupación es agradar a Dios y vivir el día a día haciendo lo que Dios le manda, usted va a poder superar cualquier desventura, cualquier ataque del enemigo, y mañana será mejor. Por eso hay que vivir el día a la vez, es vivir un día haciendo lo que Dios le agrada. ¿Y qué le agrada a Dios? Que usted se interese por Él, que usted se preocupe por agradarle a Él, que usted le cante, lo alabe, se sienta feliz del Dios que usted tiene, que exalte su nombre y que todo lo que haga, lo haga en el nombre de Dios. Que si usted va a hacer una obra de beneficencia, va a ayudar a alguien, lo haga en el nombre de Dios, para que Dios le dé cada día más y más, para usarlo a usted y Él puede bendecir a otra gente a través de usted. Pero si usted se cree que Dios lo necesita
Y cuando da una ayuda a alguien, la hace para su ego, para que le den las gracias a usted, pues usted no tiene parte con Dios. Eso está escrito. Eso está escrito. Dios por delante. Primeramente Dios. El omnipotente, el omnisciente, el omnipresente nos anhela. Él dice, hágame su Dios. Y si me haces tu Dios, yo te haré mi hijo. Cristo Jesús, las primicias del Hijo Mayor. Un hermano para todo aquel que decide cambiar su vida y comenzar a vivir a través de Cristo para acercarse al Padre. Un hermano mayor al cual tenemos que invocar, al cual tenemos que acudir y confiar que Él nos va a guardar y nos va a proteger. No le tengamos miedo al mundo. No se vendan por un plato de lentejas. Todo lo que está pasando y lo que va a pasar escrito está. No hay nada que haya pasado que no vuelva a pasar. Y no hay nada que vaya a pasar que no ha pasado. Es como un vuelve y juega. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas de Dios y fuimos colocados aquí para ponernos a prueba, para ver si pasamos el examen y logramos llegar a casa a vivir con Dios Todopoderoso en esa morada que Él está preparando. Su Hijo amado está preparando para todos aquellos que le crean a Él. Y hay un cupo. Eso no es para todo el mundo. Hay un cupo. Lea la palabra. Lo que usted está escuchando está escrito. No dejes que el hombre le diga cosas bonitas, lo que usted quiere escuchar, y crea usted que usted está bien con Dios y resulta que está más perdido, que no tiene chance por estar escuchando al hombre. Por eso es que si usted no tiene una Biblia, no tiene parte con Cristo. Y si usted la tiene y no la lee, no tiene parte con Cristo. Y si usted la tiene y la lee, pero no se esfuerza por obedecer, por hacerlo, no tiene parte con Cristo. Eso lo dijo Cristo. Mi familia son los que oyen mi voz y la hacen. Los que se rehúsen a creer en esto, que están escuchando, mi ira irá sobre ellos, dice el Señor. En el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, escrito está. En el versículo 17 dice que Él no vino a condenarnos, sino a que el mundo fuese salvo por Él. Vino a darnos el ejemplo de cómo regresar a casa. Vino a darnos esa enseñanza y darnos ese legado, ese manual. Para que si nosotros le creemos y nos esforzamos por hacerlo, pidiendo su ayuda, logremos regresar a casa como hijos de Dios. De lo contrario, dice el 36, Juan 3:36, dice que el que se rehúse a creer en su Hijo amado, en sus enseñanzas, en esto que usted está escuchando, mi ira irá sobre él. Entonces usted dirá, ¿qué hacemos? Dirá que yo vine a asustarlo. No, yo no vengo aquí a asustar a nadie, ni sé a quién le estoy hablando. Lo que sé es que tengo que cumplir un mandato. Predica mi evangelio. Predica mis enseñanzas. Predica lo que te he revelado para que los demás no tengan excusa de decir que no se les fue advertido. Cuando hablo de que usted tiene que mirar lo que oye, es que usted tiene que tener una Biblia. Si usted dice ser cristiano, claro está. Si usted dice pertenecer a Cristo y que Cristo es su Señor, usted tiene que tener una Biblia. Si no la tiene, no tiene parte con Él, porque eso lo dijo Cristo. Mi familia son los que oyen mi voz y la hacen. Y la voz de Cristo escrita está. Ahí nos recomienda primeramente que tenemos que arrepentirnos. Dice arrepentidos, 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 que significa cambia su forma de pensar. Porque nosotros somos lo que pensamos. Vivimos conforme pensamos y tenemos que cambiar esa forma de pensar como nacemos, como nuestros padres nos enseñaron. Y vivir de acuerdo a la verdad, y la verdad está escrita. Si usted tuvo ese privilegio de nacer en una familia cristiana y desde niño, desde que estaba en la barriga, escuchaba hablar de Dios,
escuchado la palabra, pues con más veras tiene que esforzarse por hacerla. Con más veras tiene que transmitir ese privilegio a los demás, para que usted se convierta en luz para aquellos que no tuvieron ese privilegio. Entonces, yo estoy aquí hablando una verdad que está escrita. La gente del mundo odia lo que es de Dios, y como la Biblia es la palabra de Dios, la gente le da pena cargar una Biblia. Le da pena, le da vergüenza, niegan al Señor. Porque el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está escrito en el mismo libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. La palabra de Dios es lo único que nos garantiza el regreso a casa con Dios. Cristo nos manda que tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que renunciar a esa forma de vivir y vivir ahora conforme Cristo vino a enseñarnos. Que en espíritu es la única manera de que regresemos a casa con Dios. Vivir en espíritu. Para ello, el Espíritu Santo de Dios vendrá a nosotros y nos dará sabiduría y conocimiento de lo alto para que nosotros avancemos en ese andar, en ese camino. Por nosotros mismos no lo lograremos. Sin la ayuda de Él no podremos dar fruto ni podremos hacerlo. Por eso es que tenemos que vivir humilladitos todos los días, diciéndole al Señor que no nos suelte de su mano, que su Santo Espíritu ponga en nosotros el sentir y el hacer para hacer la voluntad de Él, para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Porque si no hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos, no regresaremos a casa con Él. Así que en estos tiempos, yo no vengo a asustar a nadie, pero vengo a decirle lo siguiente. Un día como hoy, en el mes de marzo, creo que estamos a 21 de marzo, vengo a advertirles que busquen de Dios, que dejen de burlarse de Dios, renuncien a todos esos dioses, renuncien a la brujería, a la hechicería, a todas esas cosas malas, búsquense una Biblia y comiencen a clamar y comiencen a hacer lo que indica la palabra de Dios, porque la ira de Dios ya está cerca. Ya el mal está alcanzando los límites máximos. Y cuando el mal alcanza sus límites, Dios hace limpieza. Y los que estén fuera de los caminos de Dios van a sufrir las consecuencias. Así que si usted dice creer en Cristo Jesús, tiene que tener una Biblia, leerla y esforzarse por hacerla. Si no lo ha hecho hasta ahora, usted tiene chance, arrepiéntase. Y se arrepiente de verdad y da fruto de arrepentimientos, el Señor lo recibirá. Cuando usted escucha esto, ya usted, al no hacerlo, peca contra Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo? ¿Dónde está eso? En la Biblia, nosotros vamos a encontrar en el libro de Romanos, la carta de Juan a los Romanos, podemos encontrar cómo él nos describe el plan de Dios. Cómo nos dice que antes la gente no pecaba porque no había ley, pero al haber ley, el que viola la ley peca. Y ahora tenemos un Redentor, el Hijo amado de Dios, avisado, que vino a darnos la oportunidad de regresar a casa con Dios, que quiere, que nos ama, quiere lo mejor para nosotros, que nos garantiza que Él pelea por nosotros, pero nosotros tenemos que creerle y creer en Él. No tener miedo, no andar dudando, porque la palabra dice que tibio te vomitaré. Tibio te vomitaré. Su obediencia a mí, dice la palabra, tiene consecuencias, pero yo me encargo de las consecuencias, dice el Señor, y el Señor lo puede todo. Él puede poner el pensamiento en el adversario que haga conforme Él quiere que haga.
No en balde les dijo a los hebreos cuando sacó de Egipto que pidieran el oro y la plata, que eso era algo imposible porque por eso se mata a la gente, y se las entregó. Pero el Señor lo hizo, fue para que nos diéramos cuenta las postreras generaciones de que Dios lo puede todo, de que Dios tiene el control de todo y todo le pertenece a Él. Entonces no hay excusa, porque ahí están todas estas pruebas, no hay excusa para decir que lo abandonamos porque no recibíamos nada de Él. Si nunca lo buscamos, Él no tiene obligación por nosotros. En el libro de Deuteronomios, para que usted entienda lo que estoy diciendo, Deuteronomios 31, está el versículo 12 que dice que tienen que congregar la gente, mujeres, niños, ancianos, congregarnos para hablar y escudriñar las Escrituras y conocer a Dios, para amarlo y hacer lo que Él nos dice, porque solo haciendo lo que Él nos dice nos va a ir bien. Y más abajito, en el versículo 16, si mal no recuerdo, 17, 18, escrito está donde Dios le dice a Moisés que Él va a ir a morar con sus padres, o sea, ya se va de este mundo, y le dice que este pueblo, el pueblo que va a entrar a la tierra prometida, cuando entre, se va a olvidar de Él, va a fornicar, va a hacer lo contrario a Él. Y se van a dar cuenta que Dios no está con ellos porque van a comenzar a sufrir las consecuencias de su pecado, de su desobediencia. Y cuando vean las consecuencias van a buscar decir, Señor, como que el Señor se enojó con nosotros y no está con nosotros. Y dice, escrito está, léalo, que el Señor dice y le advierte que cuando ellos hagan, las consecuencias de su pecado la van a sufrir y Él va a esconder el rostro de ellos. ¿Qué nos enseña esta escritura? Que el Señor está diciendo todo, quiénes somos, cómo pensamos, cómo reaccionamos ante la presencia de Él, cómo reacciona nuestro inconsciente ante las ofertas del enemigo, de qué estamos hechos, para que nosotros tengamos dominio propio. Y como Dios nos dio libre albedrío para salvar nuestra alma, cuando veamos que vamos a hacer lo incorrecto, nos frenemos y clamemos al Señor y salgamos huyendo del mal, nos alejemos del peligro. Por eso les pongo siempre como ejemplo de que ustedes busquen la película de José, para que sepan de qué estoy hablando. Si me temes, yo te guardo, dice el Señor. Si tienes temor de Dios en tu mente, en tu corazón, en primer lugar, Dios no te va a abandonar. Dios no va a dejar que te avergüences. No te va a hacer falta nada. Y cuando Dios considere que ya usted cumplió en este mundo, que ya pasó la prueba, Él se lo va a llevar. Entonces, ¿por qué no sabemos? El que esté preocupado por no morirse es porque ama el mundo. Si está preocupado, ya no puede ni mascar el agua y está pidiendo a Dios que le ama años de vida. No ama a Dios, no cree en Dios, ama al mundo. Porque una persona que crea en Dios y si está haciendo lo correcto delante de Dios, no tiene por qué tenerle miedo a la muerte, porque dice, Señor, cuando usted quiera, estoy preparado. Ahora, si no está preparado y sabe que no estaba mal, pida clemencia, misericordia y póngase al día con el Señor. Búsquelo. Búsquese una Biblia, léala. Y el Señor le va a dar sabiduría. Él le va a dar entendimiento para que usted pueda pasar la prueba. Porque sin Él, sin su ayuda, no podremos lograrlo. Vienen tiempos duros. En estos días ya el juicio de Dios empieza. Si usted no tiene una Biblia y usted no ha leído la Biblia y usted no se ha esforzado por hacerla, el Señor dice que tengamos misericordia de ustedes. Y por eso es que yo estoy hablando de esto, porque no quiero que ustedes se pierdan. Porque con el poquito conocimiento que yo tengo sé las consecuencias de rechazar a Dios. Y Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y escrito está, esto que acaban de escuchar está escrito. Me buscarán y no les responderé, porque ustedes ya lo habían desechado.
está adquiriendo esto por primera vez, preocúpese, averigüe. Verifiquen que lo que yo he dicho es cierto. No dejen que el enemigo le hable y le dé una versión sobre lo que yo he dicho a su manera. Porque el anticristo, el mismo Satanás, se va a aparecer haciéndose pasar por un hombre de Dios. Y le va a decir a usted lo que quiere escuchar. Y le va a predicar hasta la palabra. Y le va a ayudar a superar sus crisis de salud, como se llame, prodigios mentirosos, pan para hoy, hambre para mañana. Y después que usted se entregue a él se va a manifestar como lo que es, ya usted perdió el derecho a llegar a ser hecho hijo de Dios. Y eso lo dijo Cristo, no lo estoy diciendo yo. Cristo dijo, yo vine en nombre de mi Padre y me mataron, no me creyeron. Pero va a venir quien viene en nombre propio y a él se van a adorar. Dice que va inclusive a engañar a los escogidos. Personas que ya están en los caminos de Dios, están entregados a Dios, y a muchos de ellos los va a hacer salir del camino. Entonces, oremos y velemos para que el ángel de Dios acampe alrededor nuestro y nos defienda. Para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento de espíritu y no nos deje caer en las tentaciones del enemigo. El Padre nuestro dice, Señor, no me dejes caer en la tentación, mas líbrame de lo malo. Perdóname, Señor, y enséñame a perdonar. Si usted no perdona para que el Señor pueda actuar, entonces porque usted no cree en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el Señor castiga sin palo y sin reo, sino con el mismo pellejo, como dicen los padres que decían coloquialmente en los dichos del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Usted perdone para que Dios pueda actuar, porque el Señor dice, mi venganza es mía. La venganza es mía. Perdonen. No estén hablando, condenando. Ya usted mostrándole que la gente está perdida, ya enjuiciando a la gente. Yo, por ejemplo, yo no estoy condenando a nadie, yo estoy advirtiendo. Usted la toma o la deja. Le estoy diciendo que averigüe, que investigue, ponga de su parte. Mire lo que oye, se llama este programa. Aquí no vengo a vender instituciones ni personas. Aquí vengo a vender, a hablar del Evangelio, a hablar de Cristo, a vender a Cristo. Que usted sepa quién es Cristo, a qué vino Cristo. Hay mucha gente que le han metido un chi, que porque usted hace las cosas buenas, hace algunas cosas buenas a las personas, que porque usted tiene una Biblia, que porque usted se congrega, que porque usted dice creer en Dios, pero tiene la Biblia y no la lee, y si la lee no se esfuerza por hacerla. Va a una congregación y no sabe ni lo que escucha, no se preocupa. Entonces, si usted no hace las cosas como Dios manda, el Señor no lo acepta. Y eso está escrito. Escuchen bien, libro de Hechos 10, Cornelio y Pedro. Cornelio, un hombre bondadoso, generoso, oraba a Dios siempre, mañana, tarde y noche. Hijo en sujeción, bondadoso, generoso, temeroso de Dios como ninguno. Escuche bien, temeroso de Dios como ninguno. Y tuvo que Dios enviar un ángel para que le dijera a Cornelio que le gustaba lo que estaba haciendo, que oía sus plegarias, pero que si no sacaba la cédula no podía entrar al reino de Dios. No le digo más, lo dejo ahí para que usted se preocupe y averigüe. Libro de Hechos 10, léalo. Si no naces de nuevo no verás el reino de Dios, así lo dijo Cristo. Eres fruto de la carne, eres fruto de la mujer y el hombre, eres fruto del pecado. Y no crea que como le han metido el chi a la gente. Hay gente que se va a morir de vieja y dicen creer en Dios y creen que el pecado ya le bajó el sexo. A mí aquí me lo han dicho. Una persona supuestamente ilustrada me dijo, pero si no hubiese pecado no existiéramos nosotros.
porque para ella el pecado de Adán y Eva fue el sexo. Imaginen cómo han sido engañados, que no le han explicado, no le han enseñado, y usted se ha preocupado por saber cuál es el pecado de Adán y Eva, que fue la desobediencia. Desobediencia. Dios les entregó el paraíso para que se enseñorearan, se multiplicaran. ¿Cómo se multiplican? Haciendo sexo. Hombre y mujer. Para que se multiplicaran, se enseñorearan de los animales y se gloriaran de ese paraíso que Dios les dio. Pero en el plan de Dios, Él sabía que ellos iban a desobedecer, porque la naturaleza humana, ellos fueron hechos de la tierra donde vivía Satanás y sus demonios, y fueron puestos en el paraíso. Ese era el plan. Fueron echados de allá, fueron echados del paraíso, mandados a vivir con el príncipe de las tinieblas. Nos mandan a un Cristo Jesús, a Jesucristo, un mensajero de Dios que vino a salvarnos, vino a sanarnos, vino a mostrarnos el camino. Y ahora, habiendo ese regalo por gracia, un regalo inmerecido, usted decide a quién creerle. Y por eso voy a compartir con usted Romanos 6, porque estaba hablando de Romanos 6. Voy a leerlo para que ustedes verifiquen que lo que estoy diciendo está escrito. Romanos 6 dice: Cristo quebró el poder del pecado. Cristo, el Mesías. Jesucristo, el Hijo de Dios. El Mesías Salvador. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Si renunciamos a lo malo, conocemos a Dios, conocemos la palabra, ¿cómo es posible que sigamos pecando? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, cuando usted nace de nuevo, usted se bautiza, usted va a las aguas, renuncia públicamente a la potestad de Satanás y recibe a Cristo como su Señor y Salvador cuando sale de las aguas? Por eso dice: sus pecados irán al fondo del mar. Pero usted, decisión suya. Dice: en el bautismo nos unimos a Él en su muerte, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiese su poder en nuestra vida. Cuando nosotros fuimos a Cristo, renunciamos a este mundo y recibimos a Cristo como nuestro Señor, el poder de Satanás sobre nosotros quedó anulado. Ahora le pertenecemos y servimos a Cristo Jesús. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de Satanás. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado. Muertos al poder del pecado. Si usted no sigue pecando, si usted no peca con alevosía y premeditación, si usted lo hace pecar el cuerpo en el que vive, usted puede pedir perdón cuantas veces sea necesario y el Señor no va a perdonar, porque así lo dice la palabra. Y vivos para Dios por medio de Jesucristo. Estamos vivos para Dios por medio de Cristo. El que no tenga a Cristo en su corazón está muerto para Dios. Así que, amigos, si usted dice ser cristiano
y no ha hecho nada de lo que acaba de escuchar, está perdiendo el tiempo. Cristiano es una persona que sigue a Cristo. Cristiano es una persona que cree en Cristo, en el Hijo de Dios. Cristiano es una persona que sabe que solo a través de Cristo puede regresar a casa con Dios. No hay otro camino sino Cristo Jesús para regresar a casa con Dios. Ese es el cristiano, el que cree en Cristo. El que diga ser cristiano y no tenga Biblia, no haya nacido de nuevo, no haga nada de lo que Cristo dice, olvídese, está perdiendo el tiempo. Búsquese otro Dios a ver si tiene chance, pero con el Dios de la Biblia no va a tener chance. Con el Dios de la Biblia no tiene chance. Escrito está. Habrán marianos, como los quieran llamar, pero cristianos. Cristianos son los que siguen únicamente a Cristo y confían en Cristo y solamente en Él confían y creen y esperan lo bueno de Él. Porque lo bueno viene únicamente de Él, así está escrito. Sin Él no podemos llegar al Padre y si no es a través de Él no podemos recibir las bendiciones del Padre tampoco, porque así lo establece la palabra. El Padre dice, quien crea en Él será salvo. Quien acuda a mí a través de Él, yo lo oiré, porque Él y yo uno solo somos. Allá el hombre, que por consecuencia de la desobediencia del hombre a Dios, hay tantas religiones, tantas creencias, y cada quien se cree con la verdad. Bueno, los cristianos tenemos una Biblia, un manual de vida. Tenemos que apegarnos a la palabra y vivir la vida de acuerdo a la palabra. Y bueno, tener misericordia de los demás. Vivamos haciendo lo que Cristo nos manda hacer para que nosotros podamos reflejar las bendiciones que nos da servir a Cristo, seguirle a Él, para que los demás quieran venir con nosotros. Y pase lo que pasó cuando Dios decidió sacar a su pueblo de Israel, que estaba en Egipto, presos en Egipto, esclavos de Egipto durante 430 años, y que se lo había advertido. Antes de que nacieran los primeros hijos de Israel, ya les había dicho que iban a ser esclavos en el extranjero. Y cuando decidió liberarlos, se les manifestó con todo el poder. Y fue tanto el poder que miles de egipcios se salieron con el pueblo de Israel siguiendo a Dios, pero lo seguían por interés, por lo que Él les podía dar. Y por eso cuando comenzaron a vivir las consecuencias, las calamidades que a veces pasamos en este mundo, entonces chillaban y reclamaban y decían, ¿acaso cómo era que Dios podía hacer esto y ahora no esto? O sea, lo tentaban y contaminaron al pueblo de Dios y terminaron todos haciendo lo mismo. Se dejaron influenciar por el mundo que se burlaba de Dios, que se vinieron con Dios por lo que Dios había hecho en Egipto, por las señales que había hecho. Pero cuando pensaron que todo era maravilla y no entendieron que Dios tiene un reino aparte para nosotros, que no es en este mundo, como lo dijo Cristo, yo no soy de este mundo, y el que me sigue a mí ya no es de este mundo, y el reino mío no es de este mundo. Entonces, de tantas personas que salieron de Egipto, solamente 2 de los que vieron la maravilla de Dios, solamente 2 creyeron en Él. Los demás Dios los exterminó a todos. 40 años los estuvo dando vueltas en el desierto, esperando que se arrepintieran, y no lo hicieron. No lo hicieron. Una travesía que lo máximo eran entre 11 y 12 días de Egipto a la tierra prometida, y duraron 40 años y no lograron pasar. Pasaron esos 2 y aquellos que nacieron 20 años después de la salida de Egipto y no vieron la maravilla de Dios. Por eso dice la palabra, bienaventurados ustedes que sin ver creen. Que sin ver creen de verdad. De verdad creen.
Porque hay muchos viendo y no creen. Hay muchos que piden, claman a Dios por un milagro. Por un milagro. Y acuden a Dios y se humillan ante Dios. Y les ocurre el milagro y Dios decide sacarlo porque rogaron, insistían tanto que Dios decide hacer el milagro. Y entonces una le dan la gracia a una recomendación que le dio el vecino, a una hierba o al doctor, pero no le dan la gracia a Dios. No le dan la gracia en primer lugar a Dios. Y después se olvidan de ese milagro y vuelven a vivir en su vida como les parece, y cuando les vuelve la maldición, entonces quieren quejarse y echarle la culpa a Dios. Aquí, amigos, yo vengo a exhortar. No sé a quién le estoy hablando. Búsquese una Biblia, lea la palabra, pida sabiduría a lo alto para que la pueda entender y preocúpese por hacer la palabra, para que tengan chance y vayamos como hermanos a formar parte del reino de Dios. A eso es que vine. Van a ver lo que viene pronto. Aquí en este país llamado Venezuela, en este continente y en el mundo entero. La ira de Dios viene sobre el menosprecio del hombre hacia Dios, sobre la burla del hombre hacia Dios. Y cuando usted se queda callado ante la burla, ante el menosprecio de Dios, y no alza ni su voz, usted es cómplice de ello. Escrito está. No, que eso no es conmigo. Y usted quedó callado. Por eso es que los dictadores, los imperios le tienen miedo a la palabra. Porque la palabra nos hace libres. Y la palabra no permite que nosotros estemos sometidos al hombre. La palabra es la verdad. Bienaventurados aquellos que murieron y están muriendo por no negar a Cristo. Oremos por nosotros para que si nos llegue ese día, no nos vendamos con un plato de lentejas y no nos echemos para atrás y terminemos negando a Cristo. Oremos para que eso no suceda. Clamémosle al Señor que Él nos dé la fuerza, que sus ángeles acampen alrededor nuestro y nos defiendan del enemigo. Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lean Romanos 6, lean lo del 5, lean 6, 7, lean el Evangelio de Juan, por decirle algo. Lean. A ellos les parece que aquí está la verdad. El Evangelio es poder de salvación. El Evangelio es la fuerza que necesitamos. La palabra de Dios es la fortaleza que necesitamos. Cristo es nuestra fortaleza y Cristo es su palabra. Que Dios lo bendiga. Espero que este programa haya servido para que usted tome conciencia y se preocupe por su salvación. No deje que le entre por aquí y le salga por aquí. Va a comenzar a ver señales. No menosprecie la corrección del Señor. No menosprecie estas palabras. Si usted escuchó este programa, preocúpese por averiguar y transmítaselo a otros. Sienta compasión por otros que están en la misma situación de usted. Eso es tener misericordia. Tener misericordia es transmitir el mensaje de Cristo. Decir a la gente que no importa lo que hayan hecho, si se arrepienten de verdad y dan fruto de arrepentimiento, podrán ser salvos. Pero si por el contrario les parece que todavía no vale la pena y que todavía menosprecian las advertencias de Dios, puede ser que cuando usted quiera, ya Dios no quiera escucharlo. Cristo te ama. Cristo me envía a mí, así como envía a muchísimos discípulos a predicar la palabra, con el único propósito de que usted entienda que para todos están abiertas las puertas de la salvación. Lo único que falta es que usted quiera, que usted realmente quiera salvarse. Pero si usted no quiere, nadie puede hacer nada por usted.
Usted está preso en la droga, pero usted no quiere salir de la droga, nadie puede sacarlo de ahí. Porque lo primero que usted tiene que clamar al Señor y querer salir. Pero si no quiere, difícilmente va a salir. Cristo te ama. El Dios Padre Todopoderoso dice que usted tiene que creer en Cristo, que clamar a Él, y si Él le toca las puertas de su corazón, ábraselas. Si usted vio este programa, usted le abrió las puertas hoy al Señor, no se las cierre. Instrúyase y prepárese porque Cristo lo espera. Que Dios lo bendiga y será hasta otra ocasión.